Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de los omega 3. Son un tipo de grasas. ¿Qué viene a su mente cuando escuchan la palabra grasas? La mayoría de las veces lo pensamos en una forma no tan positiva, ¿no? Siempre andamos evitando que no tenga grasas y que el colesterol y que los triglicéridos y que en general la palabra grasas, ¿no? Como que nos transporta a algo que no debemos de consumir, a algo que debemos como de evitar. Sin embargo, existen diferentes tipos de grasas. Tenemos ácidos grasos que son de tipo insaturados, que estas son las saludables, son una buena fuente de energía, mantienen el colesterol total estable, niveles de glucosa en sangre también saludables. También tenemos otro tipo de ácidos grasos o las grasas saturadas de tipo trans, que estas sí son las que tenemos que evitar a toda costa. Y dentro de ellos tenemos a los ácidos grasos esenciales. Estos ácidos grasos se llaman esenciales porque nosotros los tenemos que adquirir de una manera externa. Nuestro cuerpo no los sintetiza como tal y entonces siempre deben de ser consumidos de una manera externa. Y tenemos a los poliinsaturados, que es de los cuales vamos a hablar el día de hoy. ¿En dónde los podemos encontrar estos ácidos grasos poliinsaturados o omega 3? Estos los podemos encontrar sobre todo en pescados, ¿no? En fuentes marítimas a través de, por ejemplo, salmón, de atún, de arenque, sardinas, también Eu- incluso en algún tipo de Bien, algas, por ejemplo. sí, ya vi. También en una manera en forma vegetal, ¿no? En forma de semillas, en linaza, en chía, por ejemplo, ¿no? Como en todas estas nueces. Y miren, aquí tenemos un ejemplo de, en el caso del pescado, cuánto nos puede aportar de EPA y de DHA por porción, tomando en cuenta a lo mejor que una porción recomendada son 85 gramos de pescado. Vámonos al salmón natural, por ejemplo, y ahí es 0,35 gramos por porción de EPA y de DHA podemos tener hasta 1,22 gramos por porción, ¿no? También está el ejemplo del atún, está el ejemplo del arenque, etcétera. Entonces, ¿y cuánto es lo que realmente debemos de consumir, no? Porque aquí nos dicen, bueno, tanto de EPA, tanto de DHA, pero ¿qué es eso? ¿Yo cómo lo puedo interpretar? Miren, estas son una tabla de la dosis recomendada por edades de los omegas que nosotros debemos de consumir de acuerdo a la etapa de la vida. Entonces, si se fijan, desde antes del nacimiento es que es recomendado esta ingesta en niños a través de toda la infancia, la adolescencia, la adultez y en grupos también específicos que son vulnerables, como por ejemplo en mujeres embarazadas o en mujeres que están lactando. Miren, por ejemplo, en adultos, no en mujeres, lo recomendado, ¿no? Al día a día es de 1,1 gramos al día. ¿Ok? En adultos hombres 1,6 gramos al día. Si nosotros nos vamos a la tabla, por ejemplo, de los cuánto nos da una porción de salmón natural, pues es 0,35 de EPA, es muy poquito, de DHA 1,22, o sea, realmente no estaríamos cubriendo con la pura dieta los requerimientos mínimos diarios de estos ácidos grasos poliinsaturados, DHA y EPA para satisfacer las necesidades. Esta cantidad recomendada es lo que se debe de ingerir día a día para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Ya no digamos como una ingesta de tipo terapéutica, como vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué es todo esto? ¿Qué es?
Porque siempre decimos, ¿no? Omega 3, omega 6, omega 9, cuál sí, cuál no, por qué, qué características tiene cada uno. Y aquí se lo desglosé. Fíjense que el omega 3 lo podemos dividir en tres principales omega 3. Omega 3 no nada más es igual a DHA, sino es igual a ALA o alfa-linolénico, a EPA, que es el ácido eicosapentaenoico, el DHA, que es el ácido docosa hexaenoico, que es el mayormente conocido. El ALA lo podemos encontrar en la semilla de linaza, en la semilla de chía, en las nueces, en las almendras, como en toda esta parte vegetal. Después tenemos al EPA, que el principal componente es un principal componente de membranas celulares, ¿no? En cuanto a la estructura celular, protección, inhibe la forma de colesterol dentro de la membrana, actúa frente a radicales libres, ¿no? Nos puede ayudar muchísimo con salud cardiovascular y sobre todo endotelial. Y tenemos ahora sí el DHA, que este nos va a ayudar principalmente en formación de cerebro, de retina, pero no nada más en la formación, sino también en un adecuado funcionamiento a lo largo de toda la vida, de cerebro, de retina, en la respuesta inmune y también cardiometabólica. Englobando todas las funciones del omega 3, nos va a ayudar en temas cerebrales, cardiometabólicos y antiinflamatorias. La palabra antiinflamatoria puede parecer como muy simple y muy pequeña, pero vamos a partir que la mayoría de todas las enfermedades, sobre todo en la etapa adulta, provienen de un tema inflamatorio a cualquier nivel, ¿no? Inflamatoria a nivel de las articulaciones, artritis. Inflamatoria a nivel intestinal, pues una colitis. Inflamatoria a nivel... Entonces, ese término de antiinflamatorias a lo mejor nos queda como muy corta la palabra para describir todo el entorno que puede estar desorganizado cuando tenemos este desbalance de inflamación. Y por otro lado, tenemos los ácidos grasos omega 6, que es el ácido gamma linolénico, ¿no? Que también actúan a nivel de la membrana celular, sobre todo en la permeabilidad. Y estos van a ir compitiendo siempre con los omega 3, ¿no? De pronto que no tengamos un adecuado equilibrio, como lo pongo aquí en esta imagen, ¿no? Que tengamos un poco más de omega 6, pues eso nos puede traer efectos nocivos, sobre todo en el sistema cardiometabólico y también a nivel de inflamación. Entonces, lo ideal no es suprimir por completo los omega 6, deben de estar presentes, pero siempre deben de estar en un adecuado equilibrio entre los omega 3 y los omega 6, siempre en equilibrio, no uno más que otro, sobre todo el 6. Quizás si pudiéramos tener un poco más de omega 3, pero no más omega 6 que omega 3. Estos dos son esenciales. Al inicio de la plática les platiqué que se llaman esenciales porque nuestro cuerpo no los puede sintetizar por sí mismo, siempre los tenemos que obtener de una fuente externa, ya sea con dieta o con suplementación. En el caso de los omegas 9, bueno, estos no son esenciales, es un ácido graso monoinsaturado. eh, Como les digo, no se clasifican como ácidos grasos esenciales y aquí tenemos dos tipos. Uno es el ácido oleico, que es de donde proviene, por ejemplo, el aceite de oliva, ¿no? Y también tenemos el ácido erúsico, que también es una fuente de aceite con el que normalmente se cocina, ¿no? Entonces, este es en general el panorama de los omegas. Entonces, siempre debemos guardar un adecuado equilibrio entre unos y otros. Miren, por ejemplo, aquí esta ruta metabólica es muy importante porque lo que les quiero mostrar es que aquí tenemos los ácidos grasos omega 6 y los ácidos grasos omega 3. Ambos parten del ALA, ¿se acuerdan que yo les había dicho, no? El ácido
linolénico, que este es proveniente justamente de las nueces, de una forma vegetal, ¿no? De las nueces, de chía, linaza, etcétera. Entonces, el ALA va a desarrollar a partir de diferentes procesos enzimáticos, en el caso de los omega 6, hacia el ácido araquidónico, y del ácido araquidónico se va a convertir en ácido docosa pentaenoico, ¿ok? ¿Qué sucede aquí con esta vía intermedia, con el ácido araquidónico? Bueno, déjenme decirles que el ácido araquidónico es la principal molécula proinflamatoria que nos causa inflamación en todos los niveles. Entonces, queremos tenerla, ¿no? No la podemos suprimir, como les dije. Sí la tenemos que tener a un buen nivel equilibrado, pero que no nos sobrepase los niveles necesarios. En el caso de los ácidos grasos omega 3, bueno, aquí partimos también del ALA, ¿no? El ácido linolénico, y a través de distintos procesos enzimáticos, igual, nos va a dar el EPA. ¿Se acuerdan que habíamos platicado del EPA como ya un omega 3 tal cual, ¿no? Entonces, de aquí nos va a derivar el EPA, y a través de distintos procesos enzimáticos, entonces sí, vamos a llegar hacia el DHA, ¿ok? Entonces, esta ruta es muy importante que nosotros la tengamos presente, no porque nos aprendamos bioquímicamente todas las enzimas y tal, sino porque la calidad, entre comillas, de los omega 3 no es la misma. Hay veces que en algunos productos nos ponen, y vamos a hablar más adelante de productos, pero nos ponen adicionado con omega 3 de ALA, ¿no? De ácido linolénico en un 80%, ¿no? Y en un 20% de EPA y en un 10% de DHA. Aquí lo que tenemos que saber es que los productos que nosotros consumamos deben de tener en su mayoría contenido tanto de EPA como de DHA, ambos. Porque si yo no tengo EPA, no puedo tener DHA, porque ya vieron que tiene que pasar por todos estos procesos enzimáticos, metabólicos, bioquímicos, para tener una buena conversión hacia DHA. Entonces, si no me reportan cuánto tiene de EPA, por ejemplo, si nada más me están reportando el puro DHA, pues entonces yo asumo que no es algo confiable porque no me están diciendo esta fuente principal del metabolismo, ¿ok? Y entonces, como les decía, en este caso, el ácido araquidónico, vamos a ver, listo. Entonces, nosotros debemos siempre de fijarnos qué contenido tiene cualquier producto que nosotros compremos que tenga declarado el EPA y del DHA, porque ya vimos que metabólicamente si no tengo EPA, entonces como yo sé cómo es una fuente confiable de DHA. Y lo que les decía, fíjense, aquí el ácido araquidónico, lo que sucede es que nos provoca estados proinflamatorios, ¿no? Estas tromboxano A2 que nos causa agregación plaquetaria, que nos causa también por la vía de las ciclooxigenasas, ¿no? Los leucocitos, ¿no? Como todo este orquestamiento hacia la proinflamación. Entonces, muy importante que nosotros consumamos de manera externa bajo la suplementación ácidos grasos omega 3. ¿Y qué implicaciones clínicas tienen estos omega 3? Bueno, miren, desde la etapa del embarazo son indispensables todos estos omega 3 porque ayudan a la adecuada formación del sistema nervioso central o del cerebro, de la retina. En mujeres en etapa de la lactancia, por ejemplo, también es súper importante. Ya vimos en el cuadro que les presenté al inicio, en donde es muy importante suplementar a la mamá porque así al mismo tiempo estamos suplementando también al bebé, ¿no? Sabemos que la composición de la leche materna depende mucho de la nutrición materna y en su mayoría en estas fracciones lipídicas. También al momento de iniciar la alimentación complementaria,
es muy importante administrar estos ácidos grasos omega 3 porque nos ayudan también a generar buenos hábitos alimenticios en los bebés, pero también nos ayudan con todavía este crecimiento cerebral tan importante, ¿no? Sabemos que en las infancias tenemos ventanas únicas de oportunidad y aquí el cerebro todavía está en pleno desarrollo. En niños, por ejemplo, en la etapa preescolar, en la etapa escolar, también ayudan o favorecen el neurodesarrollo, la cognición, mejoran toda la bioquímica nutricional. En niños, por ejemplo, o en adultos, o en personas con neurodiversidades, también es un gran aliado porque va a ayudar a estabilizar las membranas a nivel neurológico. Ahí ahorita les voy a mostrar unos estudios, pero se ha visto que la suplementación con omega 3 en neurodiversidades tiene muchísimo más, es más favorable incluso que algún tipo de medicación continua. En enfermedades reumatológicas, ¿no? Por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, etcétera. ¿Por qué? Porque nos ayuda justamente a equilibrar este proceso de inflamación. En enfermedades en la etapa adulta, ¿no? Todas estas cardiometabólicas, obesidad, diabetes, hipertensión, mejora el estado de la glucosa, el metabolismo de la glucosa, el metabolismo de los lípidos. Vamos a ver de qué manera. Y en la etapa de los adultos mayores también previene justamente Alzheimer, ayuda con la memoria, ayuda también a nivel de las articulaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, todas estas aplicaciones clínicas no nada más es específico de un grupo de edad, sino puede abarcar a lo largo de toda la vida en algún momento que puede favorecer esta suplementación. Y como les decía, miren, existen muchos estudios, ¿no? En donde cuando se suplementa con ácidos grasos omega 3 durante el embarazo y durante la lactancia, favorece el neurodesarrollo de los niños, ¿no? Mujeres, por ejemplo, embarazadas con diabetes gestacional, también ayuda tanto a la mamá como para toda esta programación metabólica que se está gestando con este nuevo bebé. Miren, en niños más grandes, por ejemplo, ¿no? En la etapa escolar, un poco ya adolescentes, personas que tienen déficit de atención, hiperactividad, también favorece enormemente la suplementación con omega 3. También nos ayuda para mejorar el perfil lipídico en niños, en adolescentes, incluso en adultos. Sabemos también que la obesidad pues es un tema de inflamación, ¿no? Las células lipídicas, ¿no? Que nosotros llamamos células espumosas, ¿no? Son células proinflamatorias que están en todo el organismo. Entonces, imagínense, una persona con obesidad no nada más es que tenga el índice de masa corporal muy por arriba, sino que a nivel bioquímico, a nivel fisiológico, está en un estado totalmente proinflamatorio. Entonces, no la vamos a alcanzar esta persona con pura dieta y ejercicio, ¿no? Como siempre nos han dicho, ¿no? Con dieta y ejercicio, pues ya está. No, nosotros tenemos que buscar este tipo de fuentes antiinflamatorias para favorecer metabolismo de la glucosa, para favorecer el metabolismo de los lípidos y para disminuir la inflamación sistémica que puede tener este tipo de personas. ¿Y cómo funciona esto? Por ejemplo, ¿cómo me van a decir? Es que cómo omega 3 me va a ayudar a bajar los triglicéridos o cómo omega 3 me va a ayudar a bajar el colesterol. Aquí les puse un diagrama donde, miren, tenemos la glucosa, ¿no? Lo que nosotros consumamos. Al cuerpo le da lo mismo si yo me como una dona o que si me como un mango. Finalmente, todo eso se va a convertir bioquímicamente, internamente, en glucosa y se tiene que metabolizar. Entonces, miren, entra en la glucosa y a nivel del hígado, a través de una enzima que se llama glucosa 6-fosfato, va a tener dos vías. Una vía se va a ir hacia el gliceraldehído 3-fosfato, acetilcoenzima A, y de aquí, a través de una enzima que se llama
acetilcoenzima A carboxilasa, que este es el punto número 1 donde actúan los omega 3, me va a inhibir la producción de ácidos grasos. Entonces, miren, todo este camino tiene que recorrer, ¿no? La glucosa, ¿no? Para que se forme un ácido graso. Sin embargo, los omega 3, los EPA sobre todo, ayudan a inhibir esta enzima, acetilcoenzima carboxilasa. Por lo tanto, si inhiben esta enzima, entonces no se van a formar ácidos grasos. Entonces, esta es la primera forma en la cual los omega 3 me van a ayudar a mejorar el perfil lipídico, en disminuir la perpetuidad de la formación de los ácidos grasos. Y tenemos una segunda vía por la cual nos ayudan los omega 3, EPA sobre todo, a disminuir este perfil lipídico. Tenemos otra vez la glucosa 6-fosfato y de aquí se deriva hacia dihidroxiacetona glicerol. Y de aquí, para no hacerles el cuento largo de la vía metabólica, se van a formar dos gliceroles, ¿no? Diacilglicerol se llama bioquímicamente, pero no les voy a hablar mucho de bioquímica, solamente apréndanse que se llama diacilglicerol, ¿no? Que entra la glucosa 6-fosfato, se va a formar el diacilglicerol. Y aquí en la parte de abajo este circulito con estas 3 rayitas, imagínense 2 rayitas, es el diacilglicerol. Entonces ahí queda formado. Nosotros como conocemos la molécula, que son los triglicéridos, tri viene de 3 porque necesitan 3 gliceroles para formar la molécula completa de los triglicéridos y entonces sí tener los efectos dañinos o proinflamatorios a nivel de nuestro organismo. Entonces, lo que hace el EPA, este omega 3, es que actúa a nivel de esta enzima que se llama diacilglicerol transferasa. Entonces, esta es la segunda vía. Y lo que hace es que impide que llegue esta colita donde está este tache moradito abajo para que se pegue en esta molécula y entonces no se forme el triacilglicerol o los triglicéridos, ¿ok? Sino que nada más se queda como en su forma de diacilglicerol y así no tiene ningún efecto, ¿ok? Entonces, miren, vean la importancia justamente de que también venga declarado el EPA en los productos que nosotros consumimos. No la estrella siempre va a ser el DHA. Entonces, existen estas dos vías a nivel metabólico por las cuales nos ayuda a mejorar el perfil lipídico la ingesta de los EPA o de estos omega 3. Y tenemos un montón de implicaciones a nivel sistémico, ¿no? Miren, por ejemplo, estos omega 3 en enfermedades de tipo inflamatorias o de enfermedades autoinmunes, regulan la función inmunológica, por lo tanto, hay una mejoría en estos pacientes. Otro estudio que nos habla acerca de la salud cardiovascular, ya vimos una parte, ¿no? De cómo ayuda a mejorar el perfil lipídico, pero también a nivel de contracción muscular, sabemos que el corazón pues es también un músculo, también favorece como esta contracción y nos inhibe, nos previene sobre todo de hipertensión. Los ácidos grasos omega 3 también mejoran la función cognitiva, les decía, no nada más en la infancia, sino también se ha visto que en la etapa de los adultos y adultos mayores. Incluso me encontré unos estudios por ahí en donde favorece a la membrana cerebral en enfermedades como el Alzheimer. También los omega 3 nos pueden ayudar a nivel de ocular, ¿no? En la miopía, por ejemplo, en ojo seco, en formación justamente de la retina. Les hablaba cuando les puse todo este esquema de la vida, en donde también nos ayuda en la formación de la retina, etapas muy tempranas de la vida, pero no nada más ahí, sino también en miopía y en otros trastornos derivados oculares. Y con todas estas maravillas, ¿no? ¿Cómo podemos elegir un buen producto? ¿Cómo sabemos que realmente estamos consumiendo un producto de calidad? Pues tenemos que
averiguarlo, tenemos que investigarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que leer etiquetas. Y les puse justamente esta imagen que es muy reciente, es de este fin de semana, en donde justamente estaba preparando la clase y bueno, me encontré a mi hijo que estaba analizando esta cápsula justamente de omegas. Entonces, tal cual hijo de tigre. Nosotros cuando consumimos un producto, un suplemento, sobre todo omega 3, debemos de verificar que tenga grado farmacéutico, que no provenga de vísceras de pescado, ¿no? Porque es muy común que nos encontremos de hígado de bacalao, de hígado de pescado o de cualquier otro tipo de víscera. Sabemos que, por ejemplo, en el hígado es en donde están todas a nivel metabólico, en donde se procesan todos los desechos, donde hay más acumulación, sobre todo de mercurio, que es el punto de abajo, ¿no? Que tenga una certificación libre de metales pesados, sobre todo de mercurio, certificaciones de tipo kosher, por ejemplo, y que nosotros sí encontremos declarada cuál es la relación de preferencia que vaya uno a uno o muy cercano, qué relación hay entre DHA y DEPA. Si un producto nada más me pone DHA, pues ojo, porque no me está declarando cuánto EPA tiene y ya vimos, por eso era tan importante que yo les enseñara esta ruta metabólica de donde proviene el EPA. En su mayoría, los ácidos grasos omega 3 que tengan mayor proporción de DHA y de EPA. Les digo que van a encontrar algunos que tienen ALA o este ácido linolénico, pero tiene una porción muy, muy, muy pequeñita que actúa a nivel de todos estos sistemas, los omega 3. Entonces, de preferencia que sean en su mayoría de DHA y de EPA. Hay presentaciones que vienen combinadas con otras vitaminas, como por ejemplo vitamina A, ¿no? Vitamina C, vitamina D, pero a veces puede llegar a ser tóxico, sobre todo por vitamina A, si viene en forma de retinol, que es el caso de algunos suplementos infantiles. Y también la presentación o la forma de administración, ¿no? Ustedes pueden ir a cualquier centro comercial o donde vendan vitaminas, por no mencionar como marcas y así, y que es lo primero que se encuentran, pues las gomitas, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo justamente de estas gomitas, pero a mí en general no me encanta recetarles, sobre todo a mis pacientes, estas presentaciones en forma de gomitas, en forma de dulces, una porque efectivamente pues tienen mayor contenido de azúcar, pero punto número dos, estamos tratando de hacer hábitos, sobre todo en la infancia. Entonces, si yo a los niños les digo, oye, sí, tómate en la noche antes de dormir o en la mañana para ir al colegio 4 gomitas de estas, pues lo único que estoy fomentando es la obesidad infantil, es malos hábitos de alimentación, a diferencia que yo le diga, oye, tómate tu suplemento, pues para que estés sana y sano y fuerte, ¿no? Entonces, justo, miren, vamos a ver cómo podemos leer adecuadamente, cómo podemos saber que realmente estamos teniendo un buen producto en nuestras manos. Este es un producto que me acabo de encontrar, es como relativamente nuevo, pero me llamó mucho la atención porque, miren, ustedes vean la portada, ¿no? Del producto. Ustedes lo ven, del etiquetado frontal. Y lo de, pues es una marca conocida, es una marca pues comercial, ¿no? Ahí dice nuevo, dice Vitagomis, masticables con omega. Entonces eso ya debe de estar bueno, ¿no? Y dice omega 3, 6, 9, DHA, colina y vitamina C, D y E. ¿Alguien aquí en el público quisiera decirme qué le encuentran de raro en este etiquetado con lo que ya hemos visto en esta clase? Alguien que quisiera participar, ¿qué le encuentran? ¿Qué les suena? Así como de primera instancia que ustedes ven como ese etiquetado frontal. A ver, de ella. Pues que viene, no es la buena la combinación de omega 3, 6, 9. Lo ideal es que fuera solo omega 3 y no contiene ni EPA ni DHA.
¿ok? Muy bien, muchas gracias, Deya. Pues sí, justamente lo que llama mucho la atención es que, pues dice ahí, ¿no? Que omega 3, 6, 9. Cuando nosotros ya vimos, ¿no? Ya les expliqué en ese cuadrito, que solamente debería de contener un buen suplemento alimenticio omega 3, ¿ok? Y ahí dice pues, DHA, colina, ¿no? Efectivamente, como dice Deya, pues a lo mejor no me dice cuánto EPA y ya está, ¿no? Sabores naturales, sin gluten. Y vámonos a aquí las recomendaciones de uso. Dice que se coma 2 gomitas al día, ¿no? Miren, vámonos ahora sí a la declaración nutrimental. Aquí vamos a encontrar como muchas respuestas, ¿no? Me dice acerca del contenido energético, proteínas, grasas, lípidos. Fíjense que aquí en su mayoría tiene ácido linolénico, el ALA que les había yo mencionado. Aquí por porción, recordemos que el tamaño de la porción son 2 gomitas, me da esto. Y aquí viene declarado un poco del DHA por porción, pues miren, me da 33 miligramos, ¿no? Y no me dice cuánto de EPA tiene. Entonces aquí yo ya sospecho que hay algo que no anda nada bien. Y la cantidad que me da por porción, 33 miligramos de EPA, pues es prácticamente nada. Recordar que en niños, por ejemplo, que es este producto dirigido para niños, pues es mínimo 500 miligramos, ¿no? Al día. Y de ahí nos vamos abajo, por ejemplo, dice vitamina D, que pues también pudiera ser como un plus, pero tiene 3,8 microgramos, ¿no? Que eso equivale a 150 unidades de vitamina D. Y como le recordarán, en la clase pasada de la doctora Jimena, pues nos dijo que en niños desde recién nacidos, la dosis recomendada es de 400 unidades hasta los 12 meses y en adelante va aumentando. Entonces, ni siquiera es la dosis recomendada para un recién nacido, ¿no? Y nos vamos a los ingredientes y pues aquí tampoco, ¿no? Lo único, pues, mucha azúcar, azúcar de caña, jarabe de glucosa, colorantes, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente aquí lo que nos venden, pues, es el etiquetado frontal. Y vámonos a analizar rápidamente estos omega 3, ¿no? Que hay, esos son pues más para adultos. Y salmón de Alaska, pues bueno, vitamina E, 120 cápsulas. Aquí lo que tiene modo de empleo, ¿no? En mayores de 18 años. Y nos dice que una cápsula al día, de preferencia con los alimentos. Aquí nos dicen los ingredientes, que es de aceite de salmón silvestre, ¿no? De Alaska. Bueno, pudiera ser bueno porque ya no nos dice que es de hígado de. Pero nos vamos al etiquetado y fíjense que en el etiquetado vamos a buscar rápidamente EPA por porción, que es una cápsula, la porción contiene 100 miligramos, ¿no? De EPA y de DHA 107 miligramos, ¿no? Que es una cosa súper poquitito. Ya vimos que el requerimiento en los adultos pues es de 1 gramo al día para las funciones básicas, ya no digamos para efectos terapéuticos. A veces para efectos terapéuticos, cuando las personas tienen los triglicéridos altos o tienen hipercolesterolemia o tienen alguna condición inmunológica, se pueden dar hasta 3 gramos de DHA y EPA por 24 horas. Entonces, fíjense, tendríamos que tomar hasta 10 tabletas, 10 cápsulas, perdón, de esta presentación para poder tener un requerimiento mínimo. Y entonces, miren, quiero mostrarles que en Usana tenemos el Biomega. Este Biomega, igual, nos vamos, es aceite de pescado, tal cual, no es aceite de hígado de, sino es aceite puro de pescado. Tiene todas las certificaciones en cuanto a seguridad de que no está contaminado con metales pesados, mercurio, tiene, fíjense, de EPA, ¿no? 580 miligramos, DHA 470, más o menos ahí se va equiparando. Entonces, es un suplemento que es seguro de ingerir. Fíjense, tiene
del tamaño de la porción, son 2 cápsulas, ¿no? Lo que más o menos estaríamos cubriendo el gramo diario recomendado con 2 cápsulas de Biomega. Y también tenemos esta presentación que es la presentación infantil, ¿no? El Biomega Junior, que igual es completamente seguro porque es aceite de pescado tal cual, no es aceite de hígado de. Y este sí tiene un poquito de vitamina A, pero viene en forma de betacaroteno, lo que lo hace no tóxico para una ingestión continua en las infancias. Y miren, también viene perfectamente bien declarado, ¿no? Cuánto tiene de EPA, cuánto tiene de DHA. Y este Biomega Junior se recomienda para niños normales, como de mantenimiento, digamos, un sobrecito cada 24 horas y los niños se lo pueden consumir incluso del mismo sobre sin ningún problema. No estoy favoreciendo nada de hábitos que no son saludables, sino al contrario, los niños a veces dicen, es que sabe a pescado, es que queda como repitiendo todo el día pescado, es que no se lo quiere comer porque le huele a pescado, ¿no? Este Biomega Junior, tengan ustedes la certeza que no tiene como ese sabor, que es completamente amigable para que los niños y para que las niñas lo puedan consumir sin ningún problema. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Veo aquí en el chat que dice azúcar en todas sus versiones. En los niños no debería ser más proporción de DHA. Mira, aquí, Anabel, eh, no es que haya más DHA o que haya más EPA en general, sí debe de haber un poquito más de EPA que de DHA en todos los suplementos, porque finalmente el EPA se va a metabolizar en DHA, como lo vimos en la vía o en la ruta metabólica. Entonces, la proporción debería de ser así, por lo menos 1 a 1, pero sí debe de haber un poquito más de EPA para que se pueda llevar a cabo este metabolismo hacia DHA. Ajá, Adriana pregunta que si los edulcorantes se pueden dar en niños por el stevia. Fíjate que en el caso particular de la stevia, sí. Los glucósidos de steviol, al momento de ingerirlos, es como si tú los ingirieras y no van a pasar por ninguna ruta metabólica. Así como los ingieres, así los desechas por la orina. Hay estudios justamente en niños que han ingerido cantidades seguras, y ahorita te voy a hablar de por qué digo cantidades seguras de glucósidos de steviol, y no tienen ningún efecto a nivel metabólico, nutricional en los niños. A veces les ponen que edulcorantes no, pero generalizan de todos los edulcorantes, por ejemplo, sucralosa, sulfame potásico, etcétera. Todos esos totalmente de acuerdo en que no sean ingeridos por los niños, sobre todo por tema de microbiota, pero en el caso de los glucósidos del steviol, siempre y cuando sean seguros que la dosis es de 4 gramos en 24 horas, que difícilmente ni un adulto se come 4 gramos, ¿no? Es la dosis segura recomendada para la ingesta. Entonces, solamente cuando es stevia sí puede ser ingerido por los niños sin ningún tema en estas dosis seguras. Y tampoco afecta los glucósidos del steviol. Son de los pocos edulcorantes no calóricos que no afectan microbiota. ¿Cómo se beneficia a mujeres en perimenopausia y menopausia? Ajá. Muy bien, Moni. Déjame explicarte que cuando una mujer entra en la menopausia, los niveles de estrógenos bajan prácticamente a cero. ¿Qué es lo que bajan los estrógenos? No nada más es que nos puede dar bochornos, cansancio, mareo, cefaleas, etcétera, sino que también a nivel endocrino hay toda una revolución, sobre todo en el perfil lipídico. Las mujeres en etapa de la menopausia tienden a incrementar, sobre todo en volumen, en peso. Los adipocitos empiezan a crecer porque los estrógenos, cuando estaban presentes, nos ayudaban a regular o a disminuir esta producción excesiva de grasas. Entonces,
las mujeres en etapa de perimenopausia, menopausia tienden más a tener hipertrigliceridemia, triglicéridos altos, colesterol alto, a tener resistencia a la insulina, no metabolismo de la glucosa. Entonces, la manera en lo que nos ayuda los DHA, los EPA, específicamente los EPA, es justamente a regular este perfil lipídico hacia un colesterol bueno, ¿no? El HDL, por ejemplo, ¿no? A disminuir por estas dos vías que les enseñé en la clase, los triglicéridos y el colesterol. Y también ayuda en temas, por ejemplo, como de ansiedad, de temas a nivel mental, estabiliza la membrana cerebral y entonces eso también nos ayuda con estado de ánimo. Entonces, buenos niveles de DHA y de EPA nos ayudan enormemente en mujeres entrando en perimenopausia o ya en menopausia declarada, tanto a nivel metabólico como a nivel físico como a nivel mental.